El millonario encuentra a una niña de la calle desmayada en el esgoto. Su confesión es impactante. La tormenta arremetía con furia, azotando la mansión de Alejandro, un hombre que había convertido la precisión en arte. Cada centímetro de su vida estaba meticulosamente controlado, desde sus reuniones hasta el más mínimo detalle de su imperio empresarial. Pero esa noche, los relámpagos revelaron más que sombras. El cielo oscuro traía consigo un eco de desesperación. En un instante de curiosidad, mientras miraba por la ventana, algo atrajo su atención en el desagüe frente a su hogar. Un destello de movimiento y luego silencio. Sin pensarlo, se echó el abrigo sobre los hombros y salió. El viento cortante lo azotó y el olor a podredumbre y agua estancada lo envolvió. Allí entre las sombras encontró a una niña desmayada, su piel pálida contrastando con la oscuridad del lugar. Sus cabellos oscuros estaban revueltos, y su vestido raído mostraba signos de una vida dura y cruel en las calles. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Qué hacía una niña aquí en este infierno? Sin dudarlo, la levantó con cuidado notando la fragilidad de su cuerpo. Su corazón latía con fuerza. Aunque sus días estaban hechos de negocios y frialdad, esta pequeña en sus brazos despertaba algo en él. La llevó a la mansión y en el cálido resguardo de su hogar la recostó en el sofá, mientras buscaba ayuda. Las luces destellaban reflejando sus dudas y temores. Cuando finalmente la niña despertó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. La miró con una mezcla de angustia y esperanza. Y entonces sus palabras lo dejaron helado. «Soy la heredera de los Mendoza», susurró. «Desaparecí hace años. Mi familia no estaba a salvo». La revelación fue como un golpe. Los Mendoza eran una familia rival. Su desaparición había sido un escándalo que había marcado a la ciudad. «No puedo regresar. Han buscado apagarme», continuó. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Era posible que esta niña fuera la clave para desenterrar secretos que creía enterrados? El miedo atravesaba su pecho, pero había algo más, un deseo de proteger a esta pequeña inocente. El eco de sus pensamientos resonaba en su mente. ¿Por qué había ignorado esta realidad? La culpa lo asediaba, como un ladrón que robaba. Su paz y la urgencia de salvarla se entrelazaba con la impotencia de saber que sus enemigos eran más poderosos de lo que podía imaginar. De pronto, un fuerte ruido en la puerta lo sacó de sus cavilaciones. Sus instintos de empresario le susurraron que había una amenaza acechando, un peligro que quería silenciar a la niña. Mientras se preparaba para enfrentar lo desconocido, una pregunta oscura se asomó en su mente. ¿Podría un hombre acostumbrado a controlar cada detalle de su vida salvar a quien podría destruirlo todo? Así, Alejandro se vio arrastrado a un juego peligroso, donde las sombras de su pasado comienzan a moverse y un futuro incierto se cierne sobre él, dejando al lector ansioso por descubrir el desenlace. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El estruendo de la tormenta se había apaciguado, pero la tensión en la mansión de Alejandro seguía palpable. Se detuvo en la entrada del salón, asumiendo que las sombras que se cernían sobre él eran meras fabricaciones de su miedo. Sin embargo, el eco de una risa perturbadora se filtró entre las paredes. No era la risa alegre de una niña, sino una burla fría que heló su sangre. De repente, la puerta principal se abrió de golpe y dos figuras se materializaron en el umbral. Alejandro sintió que su corazón se detenía al verlas. Eran dos hombres, altos, con trajes oscuros y rostros cubiertos por el temor de la tormenta y una intención aún más siniestra. Uno de ellos, de mirada afilada, apuntó su brazo hacia la niña. «No», gritó Alejandro, casi instintivamente. Su cuerpo se movió en un impulso protector, pero el hombre sonrió y en esa sonrisa había un destello de peligro. «Ella es un problema que debemos resolver». La niña, aún en el sofá, tembló. Sus ojos reflejaron un pavor que había conocido mucho antes de ese encuentro. «No necesito ayuda, déjenme en paz»,
exclamó levantándose con dificultad, pero su intento de zafarse quedó eclipsado por la risa burlona del hombre. ¿Ayuda? No, pequeña. Tú eres la que necesita entender el juego que has comenzado. Volver a los Mendoza es una locura. Tienes información que ni siquiera sabes que posees. Y eso, hizo una pausa. Eso es peligroso. Un nudo se formó en la garganta de Alejandro. ¿De qué hablas?, preguntó, tratando de mantener la calma, pero sus palabras salieron como un susurro roto. La atención del hombre se desvió de la niña hacia él, escrutándolo como un depredador examina a su presa. ¿No lo sabes? La familia de la niña hizo un trato oscuro. Su desaparición fue solo una parte del plan. Y ahora, el legado que creías enterrado está volviendo a la superficie. La revelación trascendió su mente como un fogonazo de luz. ¿Qué había hecho la familia Mendoza que podía costar la vida de una niña? Alejandro, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies, comprendió que había sido un peón en un juego mucho más grande. El pasado que había tratado de dejar atrás ahora avanzaba hacia él, amenazando con derribarlo. «No puedes llevártela», protestó, sintiéndose impotente. «No puedo permitir que esto suceda». «¿Y qué harás, Alejandro? Eres un empresario, no un héroe», refutó el hombre. Voz como un veneno que destilaba desprecio. Si ella no juega su parte, la ciudad entera se verá arrastrada a una tormenta mucho más oscura. En ese instante de desesperación, Alejandro sintió que la realidad se reconfiguraba. El destino de esa niña, de su familia y el suyo propio estaban entrelazados en un hilo fino. La urgencia de protegerla se desbordó, pero su mente empezó a huir y a buscar un camino. Y en ese momento, el estruendo de un disparo retumbó en la habitación, como un trueno en una tormenta. Todo se detuvo. La niña gritó y Alejandro se lanzó hacia ella. El hombre que había amenazado se desplomó, y una figura emergió de las sombras, una mujer, con un par de ojos helados que llevaban todo el peso de un secreto olvidado. Las palabras «es hora de rectificar» resonaron en el aire, y Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba a su alrededor. ¿Quién era ella? ¿Qué significaba ese disparo? ¿La verdad estaba a punto de revelarse, o era solo el comienzo del caos que cambiaría todo lo que él conocía? El carácter de la noche estaba a punto de transformarse, y en medio de la confusión, la única certeza era que todo había cambiado de forma irrevocable. El estallido del disparo resonó en la mansión, un eco helado que dejó a Alejandro sin aliento. La mujer que había aparecido de la nada parecía una sombra de sus peores temores. Los ojos fríos que lo miraban parecían conocer secretos ocultos, secretos que él ni siquiera sabía que existían. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, su voz temblando de incredulidad. La niña estaba acurrucada en el sofá, su rostro pálido lleno de terror. No había tiempo para dudas. La atmósfera estaba cargada de tensión, y un segundo disparo podía sonar en cualquier momento. «Soy la respuesta», respondió la mujer, acercándose lentamente, como si estuviera midiendo cada paso con un propósito claro. «Soy la hermana que creías muerta, la que tú abandonaste». Alejandro sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Era imposible. Su rostro palideció mientras revisaba su memoria, buscando alguna pista. Él había tenido una hermana, pero había sido parte de un oscuro pasado que había decidido dejar atrás. Y había asumido que ella había muerto hace años. El peso de aquel secreto lo golpeó con fuerza. «No puede ser», gritó, aturdido. «Tú no estás muerta». Pero la mujer asintió, dándole la razón con una sonrisa amarga. «Tu familia me ocultó, como un secreto que podían mantener bajo control. Pero ahora vuelvo porque la verdad no se puede enterrar para siempre. La niña, ella sabe más de lo que imaginas. La conexión que tenemos va más allá de un simple parentesco». En ese instante, la verdadera naturaleza de la noche se reveló. Los hombres que habían entrado amenazando, quienes parecían los verdaderos adversarios, estaban incluso más involucrados de lo que Alejandro había pensado. La niña, los Mendoza, su familia, todo estaba interconectado en un juego oscuro que había durado años. El pánico lo invadió. «No sé si creerte, pero no puedo dejar que se la lleven». «Es más complicado que eso, Alejandro. Ellos quieren a la niña para cerrar un capítulo que nunca se debió abrir. Tu familia, los Mendoza, han hecho tratos con seres oscuros. Son capaces de cualquier cosa para mantener el control,
advirtió ella, su voz llena de urgencia. La niña empezó a llorar en silencio, su pequeño cuerpo temblando. Alejandro sentía que el tiempo se les escurría entre los dedos. Su mente giraba, buscando una solución. ¿Cuánto sabía la niña? ¿Era realmente la heredera que había desaparecido? ¿O solo un peón en un juego mucho más grande? De repente, una sombra pasó por la ventana. Una figura se deslizó afuera, y Alejandro se sorprendió al ver que era uno de los hombres que había entrado antes, pero no estaba solo. Traía a otros con él, todos armados. «Ya no hay tiempo», le susurró la mujer. «Debemos salir y hacerlo rápido». La urgencia se convirtió en desespero. No podían dejar que la niña cayera en manos equivocadas. Alejandro tomó la mano de la niña y, rebelándose contra su propia naturaleza controladora, decidió que necesitaba actuar. «Salgan todos», ordenó, pero en su interior sentía un torbellino de emociones, miedo y rabia. Alcanzó la puerta justo cuando el sonido del cristal rompiéndose resonó por toda la mansión. Los intrusos se preparaban para entrar. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó la niña, sus ojos llenos de súplica. Y este era el giro. No solo estaban en peligro por los hombres que buscaban a la pequeña heredera, sino que en el fondo, su propia familia había sembrado el caos, manteniendo todo en un silencio mortal. Con la presión de cada segundo, Alejandro sintió cómo los hilos de su vida se deslizaban. Aferrándose a la esperanza, con la hermana que creía perdida a su lado, se lanzó hacia la salida, sabiendo que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Podría salvar a la niña y, al mismo tiempo, desenterrar los secretos que su familia había ocultado. La duda acechaba, y la verdad jamás había sido tan peligrosa. El estallido del disparo resonó en la mansión, helando el ambiente. Alejandro, con el corazón en un puño, sintió que el poder del tiempo se desvanecía. La mujer, que decía ser su hermana, avanzó hacia él. Pero no había tiempo para procesar esa revelación abrumadora. Ya los hombres de negro se organizaban, podían entrar en cualquier momento. «¡Vamos!», gritó, tomando la mano de la niña. Ella temblaba, sus ojos grandes y asustados reflejaban pánico. Esa expresión lo atravesó como un daguerrotipo de su infancia, recordándole el miedo que había sentido en su propia vida. Él había jurado protegerla. Años atrás, había fallado. Ahora, no pensaría en nada más allá de huir. La puerta crujió cuando un pie pesado la golpeó desde afuera. «¡Sal de ahí! Sabemos que estás dentro», resonó una voz grave, llenando el aire de amenaza. «¿Qué haremos?». La voz de la niña era un hilo de pánico. Alejandro la miró, y en un improvisado instante, se dio cuenta de que vulnerabilidad era lo que los unía ahora. Esa pequeña era un tesoro sagrado en medio de la tormenta. El rostro de la mujer reflejaba determinación. «Por aquí hay un pasadizo, debemos movernos rápido». Y antes de que él pudiera responder, ella tomó la delantera, guiándolos hacia un nicho en la pared. Cuando atravesaron el umbral, se encontraron en un corredor oscuro y estrecho. La pared de ladrillo frío los rodeaba, y el aire estaba impregnado de humedad. Tensión. Los latidos de Alejandro resonaban como tambores, mezclados con el jadeo de la niña. De pronto, un grito rompió el silencio. «¿Dónde están?». La voz de uno de los hombres se alzó, potente y letal. Venían hacia ellos. No había tiempo. «Más rápido», ordenó la mujer, presionando a los dos hacia adelante. Sin embargo, mientras corrían, Alejandro no pudo evitar sentir una tensión más profunda que el miedo. Era un hilo que los unía. Su pasado, oculto y oscuro, ahora resurgía en la vida de la niña. Salieron de aquel pasadizo y se encontraron en un garaje antiguo. Alejandro identificó un viejo coche cubierto con una manta. La puerta del garaje estaba cerrada, pero había una ventana. «Por allí», exclamó, sintiendo que la desesperación lo empujaba. Mientras se aproximaban, Alejandro escuchó el revuelo detrás de ellos, ruido de pasos que resonaba en el aire como ecos de un futuro temido. Pero de repente, una figura apareció entre las sombras. Era un hombre bien vestido, con una sonrisa inquietante. Alzó una mano en señal de paz. «Deténganse». «No tengan miedo». «¿Quién eres?». Alejandro se detuvo en seco, su instinto de protección rugiendo dentro de él. «Soy amigo», respondió el desconocido, acercándose lentamente. «Mi nombre es Gabriel. Sé por qué están huyendo». Alejandro lo observó con desconfianza. Algo en ese hombre parecía peligrosamente atractivo.
La situación es más complicada de lo que piensas. ¿Qué quieres decir? La pregunta se deslizó entre los dientes de Alejandro, lleno de una mezcla de frustración y desconfianza. La niña se arrimó a su lado, buscando refugio. Gabriel continuó. Están en medio de un fuego que nunca debieron jugar. Pero no solo la niña está en riesgo. Tienes que saber algo sobre tu familia y los Mendoza. Hay verdades que han estado ocultas, y que amenazan con destruirlo todo. Un aire de confusión envolvió la escena. Alejandro sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué verdades? ¿Qué secretos estaban esperando a ser revelados? Justo cuando estaba a punto de preguntar, la ventana se rompió en 1000 pedazos y un torrente de hombres armados irrumpió en el garaje. «¡Agáchense!», gritó Gabriel. Todo se desató en un caos de gritos y disparos. Alejandro, abrazando instintivamente a la niña, se dio cuenta de que George no solo era un amigo, era parte del problema. En medio de la confusión, el tiempo parecía detenerse cuando vio la mirada de traición en el rostro de su hermana. «No, no puedes hacer esto», gritó, viendo cómo ese hombre movimiento en un giro devastador que cambiaría todo. La verdad era un monstruo, que pronto se revelaría. Y ahí estaban, atrapados en el eco ensordecedor de un juego que nunca eligieron, enfrentándose a un futuro hecho de mentiras. Con un riesgo terrible al acecho, Alejandro se encontró preguntándose, ¿podía realmente proteger a la niña y al mismo tiempo desenterrar los secretos que su familia había mantenido enterrados en sus corazones? La duda danzaba en el aire, y la tormenta, lejos de calmarse, solo parecía intensificarse. El estallido del disparo resonó en la mansión, helando el ambiente. Alejandro, con el corazón en un puño, sintió que el poder del tiempo se desvanecía. La mujer, que decía ser su hermana, avanzó hacia él, pero no había tiempo para procesar esa revelación abrumadora. Ya los hombres de negro se organizaban. Podían entrar en cualquier momento. «¡Vamos!», gritó, tomando la mano de la niña. Ella temblaba. Sus ojos grandes y asustados reflejaban pánico. Esa expresión lo atravesó con un daguerrotipo de su infancia, recordándole el miedo que había sentido en su propia vida. Él había jurado protegerla, años atrás. Había fallado. Ahora, no pensaría en nada más allá de huir. La puerta crujió, cuando un pie pesado la golpeó desde afuera. «¡Sal de ahí! ¡Sabemos que estás dentro!», resonó una voz grave, llenando el aire de amenaza. «¿Qué haremos?», preguntó la niña, su voz un hilo de pánico. Alejandro la miró, y en un improvisado instante, se dio cuenta de que vulnerabilidad era lo que los unía ahora. Esa pequeña era un tesoro sagrado en medio de la tormenta. El rostro de la mujer reflejaba determinación. «Por aquí hay un pasadizo, debemos movernos rápido». Y antes de que él pudiera responder, ella tomó la delantera, guiándolos hacia un nicho en la pared. Cuando atravesaron el umbral, se encontraron en un corredor oscuro y estrecho. La pared de ladrillo frío lo rodeaba, y el aire estaba impregnado de humedad. Tensión. Los latidos de Alejandro resonaban como tambores, mezclados con el jadeo de la niña. De pronto, un grito rompió el silencio. «¿Dónde están?». La voz de uno de los hombres se alzó, potente y letal. Venían hacia ellos. No había tiempo. «Más rápido», ordenó la mujer, presionando a los dos hacia adelante. Sin embargo, mientras corrían, Alejandro no pudo evitar sentir una tensión más profunda que el miedo. Era un hilo que los unía. Su pasado oculto y oscuro ahora resurgía en la vida de la niña. Salieron de aquel pasadizo y se encontraron en un garaje antiguo. Alejandro identificó un viejo coche cubierto con una manta. La puerta del garaje estaba cerrada, pero había una ventana. «Por allí», exclamó, sintiendo que la desesperación lo empujaba. Mientras se aproximaban, Alejandro escuchó el revuelo detrás de ellos. Ruido de pasos que resonaba en el aire, como ecos de un futuro temido. Pero de repente, una figura apareció entre las sombras. Era un hombre, bien vestido, con una sonrisa inquietante. Alzó una mano en señal de paz. «Deténganse, no tengan miedo». «¿Quién eres?». Alejandro se detuvo en seco, su instinto de protección rugiendo dentro de él. «Soy amigo», respondió el desconocido, acercándose lentamente. «Mi nombre es Gabriel. Sé por qué están huyendo». Alejandro lo observó con desconfianza. Algo en ese hombre parecía peligrosamente atractivo. «La situación es más complicada de lo que piensas». «¿Qué quieres decir?».
La pregunta se deslizó entre los dientes de Alejandro, lleno de una mezcla de frustración y desconfianza. La niña se arrimó a su lado, buscando refugio. Gabriel continuó. Están en medio de un juego que nunca debieron jugar. Pero no solo la niña está en riesgo. Tienes que saber algo sobre tu familia y los Mendoza. Hay verdades que han estado ocultas y que amenazan con destruirlo todo. Un aire de confusión envolvió la escena. Alejandro sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué verdades? ¿Qué secretos? Estaban esperando a ser revelados. Justo cuando estaba a punto de preguntar, la ventana se rompió en 1000 pedazos y un torrente de hombres armados irrumpió en el garaje. «¡Agáchense!», gritó Gabriel. Todo se desató en un caos de gritos y disparos. Alejandro, abrazando instintivamente a la niña, se dio cuenta de que Gabriel no solo era un amigo, era parte del problema. En medio de la confusión, el tiempo parecía detenerse cuando vio la mirada de traición en el rostro de su hermana. «No, no puedes hacer esto», gritó, viendo cómo ese hombre movimiento en un giro devastador que cambiaría todo. La verdad era un monstruo que pronto se revelaría. Mientras las balas zumbaban a su alrededor, Gabriel se volvió hacia Alejandro. «Te dije que todo estaba interconectado. Tu familia. Ellos han estado manipulando esto desde el principio», dijo, su voz firme, casi glacial. «La niña no solo es un peón, es la pieza central del juego, y tú, Alejandro, eres un jugador involuntario». «Cállate», gritó, pero las palabras de Gabriel lo atravesaron como un rayo. «Tus decisiones, tus acciones han llevado a este momento. La desaparición de los Mendoza no fue un accidente. Tu familia es parte de un plan mayor». Un disparo resonó cerca, y un destello de luz iluminó la escena. Todo pasó en un instante. Gabriel se volvió hacia un grupo de hombres y con un gesto despreocupado, hizo un movimiento rápido. «Déjalo ir», ordenó, y en una fracción de segundo, uno de los hombres se volvió hacia Alejandro. Y la niña, apuntando con su arma. «No». Alejandro se lanzó hacia adelante, pero el hombre disparó. La bala pasó de largo, pero un grito desgarrador resonó en la habitación. No era la niña, era la mujer que decía ser su hermana. Se desplomó en el suelo, sus ojos abiertos en shock. El mundo de Alejandro se detuvo. Todo lo que creía se volvía borroso. La traición que había sentido se convirtió en un nudo en su garganta. «No, no puede ser», exclamó, arrodillándose junto a ella. La sangre manaba, manchando el suelo de un rojo brillante. «Salva a la niña, Alejandro», fueron sus últimas palabras, llenas de un dolor desgarrador. «No dejes que este ciclo continúe». El caos se intensificó alrededor de él, pero en ese instante todo lo que pudo hacer fue mirar a la niña, que estaba petrificada de terror. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Había perdido a la única familia que había querido proteger, y ahora la carga del pasado caía sobre sus hombros. ¿Podría romper el ciclo de dolor, o estaba destinado a repetir los errores de su familia? Toda su vida había sido un juego de poder, y ahora el tablero estaba preparado para el próximo movimiento. La verdad se balbuceaba en sus labios, pero el eco de la voz de su hermana retumbaba en su mente. «¿Quién es el verdadero enemigo?», pensó, abrumado mientras el horror se asentaba en su pecho. Todo había cambiado. El pánico se apoderó de Alejandro mientras sostenía el cuerpo de su hermana, la sangre manando de su herida. Su mente estaba en blanco. La niña, que seguía sujeta de su mano, miraba aterrorizada. La risa burlona de aquellos hombres resonaba en sus oídos, ahogando cualquier rastro de racionalidad. Tenía que moverse. «Vamos, rápido», instó, el corazón latiendo desbocado. Por un momento, miró a Gabriel, el misterioso hombre que había traído con ellos en aquella tormenta de caos. Sus ojos mostraban una mezcla de vacilación y decisión, pero no había tiempo para preguntar. La ventana rota dejaba entrar ráfagas de aire frío. El olor a pólvora llenó el espacio. Alejandro no podía dejar que su hermana muriera así. «Tengo que ayudarla», murmuró. Pero la voz de su hermana sonó en su mente, recordándole la urgencia de salvar a la niña. El sonido de pasos resonaba más cerca. Sabía que una segunda ola de ataque estaba a punto de estallar. «Por aquí», dijo Gabriel, tratando de guiarlo hacia el viejo coche que aún respiraba en la penumbra del garaje. Pero antes de que pudieran avanzar, un grito desgarrador provocó que todos se detuvieran. «No, no, por favor no», era la niña, su voz un mar de terror.
Alejandro miró hacia atrás justo a tiempo para ver cómo uno de los hombres lograba sujetarla. La alejaba de él, del abrazo protector que tanto necesitaba. «Suelta a la niña», gritó furioso. Fue un instante, un parpadeo y luego todo cambió. Gabriel, con un movimiento veloz, se lanzó hacia el captor y lo desarmó, pero la distracción fue suficiente. Aprovechando el caos, dos más entraron por la puerta que había sido abierta a la fuerza. La escena se tornó oscura. Los disparos sonaron, la luz del garaje se apagó, todo en una rapidez aterradora. Alejandro cayó al suelo, sintiendo el impacto del golpe en su pecho. A su lado, Gabriel trataba de levantarse. «Levántate», gritó Alejandro, pero una sombra se abalanzó sobre ellos. Una figura surgió entre la niebla de las balas, y con un giro repentino, la oscuridad se despejó, revelando a una mujer. Esa mujer era nadie menos que la madre de Alejandro. Pensaba que estaba muerta, que la había perdido hacía años en aquel oscuro pasado. El futuro se tornó un caos en su mente. «¿Mamá?» Su voz se rompió con incredulidad. «Alejandro». «¡Corre!», le gritó ella, mientras interponía su cuerpo entre él y los hombres armados. Cuando se dio la vuelta, Alejandro vio que sus ojos eran fríos como el hielo, como si todo lo que había vivido no hubiera hecho mella en ella. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no?» No pudo terminar la pregunta. «Lo siento, hijo. Deben saber la verdad que creían muerta», dijo ella, sin dejar de pelear, sin dudar. De repente, en un giro fragmentario, ella se volvió contra uno de los hombres que la rodeaba y con un movimiento preciso le disparó. El estruendo fue ensordecedor, una explosión de realidades destrozadas. El caos se convirtió en un silencio inquietante. Alejandro no podía procesar lo que ocurría. Su madre no solo estaba viva, sino que luchaba como si la vida de ellos dependiera de ello. Y en ese momento, todo aquello que creía sobre su familia se empezó a desmoronar como un castillo de naipes. ¿Qué más había ocultado? ¿Qué secretos estaban gestándose en la oscuridad? La niña comenzó a llorar, y ese sonido quebró el silencio helado. La urgencia regresó como una ola intensa. Alejandro, reuniendo fuerzas, se levantó. «Vamos, saltemos», se dirigió a Gabriel, quien parecía atrapado entre la sorpresa y el horror. «¿Cómo? Están rodeados», dijo él, aún sin creer que esa mujer era tampoco una traición. Pero Alejandro no podía permitir que esto terminara así. La imagen de la niña, esperando por su rescate, le dio el coraje que necesitaba. Fue entonces cuando una risa escalofriante rompió. «El instante. No son ustedes los únicos que han jugado este juego, caballeros». Apareció un nuevo personaje entre las sombras. Era un rostro conocido, y a la vez, desconocido. Un antiguo socio de la familia que Alejandro había creído bajo tierra, quien había jurado venganza. «Todo termina aquí, y ustedes están en mis cartas». El tiempo pareció desvanecerse. Todo lo que Alejandro había creído había dado un giro de 180 grados. La lucha no terminaba, y su familia, sus raíces, sus secretos, todo se entrelazaba en un juego que nunca habían decidido jugar. ¿Cuántos más caerían? ¿Cuánto más podía soportar? Mientras el caos se desbordaba, Alejandro sintió que el juego apenas comenzaba. Cada movimiento, cada revelación, era solo el inicio de un profundo e interminable laberinto. ¿Quién saldría victorioso? Las respuestas eran un eco lejano en su espíritu inquieto. ¿Podía quebrar ese ciclo de dolor o se convertiría en parte del mismo? El pánico se apoderó de Alejandro mientras sostenía el cuerpo de su hermana. La sangre manaba de su herida. Su mente estaba en blanco, solo sentía un dolor agudo en el pecho. «¿Por qué?», murmuró, buscando respuestas en los ojos de su madre, que estaban llenos de determinación y un poco de arrepentimiento. «Tienes que salvar a la niña», le gritó ella, interponiendo su cuerpo entre él y los hombres armados. La risa burlona de aquellos tipos resonaba en sus oídos, ahogando cualquier rastro de racionalidad. Tenía que moverse, tenía que salir de ahí. Sin pensarlo, Alejandro tomó la mano de la niña, quien lo miraba aterrorizada. «Vamos», urgió, pero el dolor en su interior lo estaba desbordando. Se sentía como si todo se desmoronara a su alrededor. Gabriel estaba a su lado, un poco aturdido, pero listo para actuar. «Por aquí», dijo, señalando un camino. Ellos no podían perder más tiempo. De repente, la ventana rota dejó entrar ráfagas de aire frío, y el olor acre de la pólvora llenó el espacio. El plan era simple: salir del garaje y llegar a la salida.
Alejandro sabía que su madre se estaba enfrentando a lo inevitable, que estaba a punto de sacrificarse. Sentía como el tiempo se le escurrió entre los dedos. No podía dejar que todo terminara así. «Mamá, no», gritó, pero ella solo sonrió con esa mezcla de tristeza y amor. «Ve, hijo, cuida de ella», le dijo, su voz llena de gravedad. Un nuevo disparo resonó, y de pronto su madre cayó, desplomándose al suelo. Alejandro sintió que el mundo se detenía. «No», gritó arrodillándose junto a su madre. Ella estaba ahí, con la mirada perdida, y él no sabía qué hacer. Sabía que tenía que irse, pero la desesperación lo consumía. La niña gritó: «Suéltame», pero él la mantenía firmemente de la mano. Los hombres se acercaban. «Agáchense», gritó Gabriel, y los tres se lanzaron al suelo justo cuando una lluvia de balas taladró el lugar donde estaban de pie. Mientras el caos se desataba, Alejandro sintió que el terror y la rabia se apoderaban de él. Fue entonces cuando, entre el ruido ensordecedor, escuchó una voz familiar. «Alejandro». La figura apareció entre las sombras, y su corazón se detuvo. Era su padre, aquel hombre que había creído muerto, que había decidido dejar atrás junto a los secretos de su familia. Tenía un aspecto diferente, pero sus ojos, esos ojos que lo habían mirado con desprecio en el pasado, ahora centelleaban con un nuevo propósito. «¿Padre?», susurró Alejandro, incrédulo. La imagen pareció desdibujarse por un instante. Todo lo que había asumido, cada suposición sobre su familia, se rompía en 1000 pedazos. Esta era la respuesta que nunca había querido. «¿Qué haces aquí?». Su voz tembló entre el miedo y la incredulidad. «Vengo a terminar lo que empecé. La verdad es más compleja de lo que piensas», dijo su padre, acercándose lentamente. La distancia entre ellos parecía infinita, y un aire de traición llenaba el ambiente. «Usamos a la niña como parte del plan, Alejandro. Era tiempo de que supieras la verdad». Mientras tanto, los hombres continuaban acercándose, y Alejandro se sintió atrapado entre su madre agonizante y su padre, quien parecía ser parte del mismo juego retorcido. «¿Por qué lo hiciste?», le gritó, desgarrado. «¿Por qué usaste a nuestra familia como peones?». «Porque este es un juego de poder, hijo. O te unes al juego o desapareces», respondió su padre con una frialdad que heló a Alejandro. «No puedes hacer esto». Hizo un gesto hacia la niña, aún parpadeando entre el terror y la confusión. «Ella no tiene nada que ver. Déjala ir». Estalló un nuevo disparo en el aire. Uno de los hombres había caído, pero el caos no menguó. Alejandro se dio cuenta de que estaba inmerso en un mar de traiciones, confusiones y decisiones que pesaban sobre su futuro. Su padre involucrado en todo, su madre herida de muerte, y la niña, la única esperanza, mantenía su mano aferrada a él con fuerza. «Por favor, tienes que creerme. Debes unirte a mí, Alejandro. Solo así podremos salir de esto», instó su padre. El tiempo se detuvo, y en ese instante, Alejandro se sintió más dividido que nunca. ¿Podía confiar en la misma sangre que le había causado tanto dolor? La urgencia se disparaba. La vida de la niña dependía de su decisión. Pero al mismo tiempo, el secreto que su familia había ocultado durante tanto tiempo amenazaba con desmoronarse. «No sé en quién confiar», exclamó, enfrentando a su padre de frente. Pero mientras lo decía, el sonido de la puerta estalló, y más hombres entraron con ansias de venganza. La situación se había vuelto más caótica que nunca. Era hora de decidir. «¡Corre!», gritó Gabriel, extendiendo un brazo para empujarlos hacia la salida. Pero Alejandro se encontró ardiendo en la confusión. ¿Con quién correría? La verdad estaba más cerca que nunca, y su futuro, lleno de posibilidades y de un oscuro misterio, estaba listo para estallar. «¿Puedo salvar a la niña y al mismo tiempo enfrentar esta tormenta de secretos?», pensó, dando el primer paso, intentando ver con claridad en medio de la oscuridad. ¿Hacia dónde iría su vida a partir de este momento? El destino lo tenía atrapado en una encrucijada de decisiones y no sabía qué camino seguir. Mientras las balas resonaban detrás de él, solo una pregunta lo consumía. ¿Podría confiar en su familia? ¿O era hora de romper el ciclo de dolor de una vez por todas? El pánico se apoderó de Alejandro mientras sostenía el cuerpo de su hermana, la sangre manando de su herida. Todo gira y su mente no puede procesar lo que está ocurriendo. «¿Por qué?», murmuró, buscando respuestas en los ojos de su madre, que ahora se enfrentaba a un destino irreversible. La urgencia de la situación lo empujaba, pero no podía dejar de sentirse atrapado en una trampa antigua.
Salva a la niña. Le gritó su madre, mientras el eco de la violencia resonaba a su alrededor. Él miró a la pequeña, su pánico reflejado en esos ojos grandes que suplicaban protección. Vamos, instó, tomando la mano de la niña. Gabriel estaba a su lado, aturdido pero dispuesto a actuar. Por aquí, dijo, señalando un estrecho pasillo que conducía a la parte trasera del garaje. Pero antes de que puedan moverse, un estruendo profundo resonó y la puerta se hizo añicos. Más hombres armados irrumpieron, gritando, llenando el aire con violencia y caos. Los instintos de Alejandro se dispararon. «¡Espera!», gritó levantando la mano, pero en ese momento, un rostro conocido se destacó entre la multitud. Era su padre, proyectando una imagen de fuerza y rencor. «¿Qué haces aquí, Alejandro?». Sintió que su corazón se detenía. Pensaba que lo había perdido para siempre, pero ahora su presencia no significaba salvación. «Vengo a terminar lo que comencé», soltó su padre, con una calma inquietante. «La verdad necesita salir a la luz». «¿Qué verdad?», demandó Alejandro, sintiendo cómo la desesperación lo envolvía. Sintió que el cuarto se cerraba a su alrededor, que no había salida. «No es solo la niña, ha llegado el momento de que comprendas que tú también eres parte de esto». Justo al pronunciar esas palabras, un sonido violento resonó a su alrededor. La primera bala impactó en la pared a su izquierda. El eco lo dejó paralizado. La niña gritó, «Alejandro, no me dejes», y ese grito lo despertó de su trance. «No», replicó temblando. Sin pensar, se lanzó hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, un nuevo disparo estalló. Con un suspiro de horror, Alejandro vio cómo su madre se desplomaba, desplomándose, una mirada de sorpresa en sus ojos. «Mamá», susurró, pero no había tiempo para llorar. El caos se desató alrededor de ellos. «Mátalos, no dejes que escapen». La voz de su padre resonó como un eco amplificado por el miedo. Alejandro, ahora aturdido por la traición, sintió que el suelo se movía debajo de él. «¿Cómo pudiste? ¿Por qué estás involucrado?», preguntó. El nudo en su garganta era palpable. La voz de su madre apenas era un susurro. «Ve a Alejandro, cuida de ella», dijo mientras iba cerrando los ojos. Aquello le rompió el alma. Pero antes de que el horror de su realidad se hundiera completamente, un ruido inesperado rompió la tensión. Una explosión sacudió el garaje, las paredes temblaron, la luz titiló y antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de entre los escombros. Era un hombre alto, cubierto de un manto oscuro, que avanzó con una calma perturbadora. Al llegar a su lado, mostró una insignia brillante. «Soy yo, Alejandro, tu verdadero aliado», dijo, y con esas palabras, todo se detuvo. La mirada de Alejandro se congeló en la insignia. Era un símbolo antiguo que había visto en viejas fotografías familiares. Era el emblema de una organización secreta a la que su familia había pertenecido. En un instante, la realidad que conocía se desmoronó. «¿Qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». La indignación ardía en su pecho. «Eres parte de todo este desastre. Escucha, Alejandro, los Mendoza no son lo que parecen. No están después de la niña. Están después de ti y de los secretos que guarda tu sangre». Las palabras resonaron como un trueno en su mente. Cada palabra era un golpe, y las revelaciones comenzaban a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Mientras el caos se desbordaba, Alejandro sintió que el aire se volvía denso. ¿Quiénes eran realmente los buenos y los malos en esta historia? ¿Qué debo hacer? La pregunta salió de sus labios, impregnada de desesperación e incertidumbre. Pero justo cuando buscaba una respuesta en los ojos de su nuevo aliado, un grito cortó el aire. Un disparo. En esa fracción de segundo, Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Había realmente alguna forma de salir de este laberinto? La tormenta apenas comenzaba, y el destino de todos pendía de un hilo, lleno de intriga y peligro. ¿Quién lo guiaría ahora, cuando todo lo que creía se desmoronaba? El pánico se apoderó de Alejandro mientras sostenía el cuerpo de su hermana. La sangre manaba de su herida, cálida y alarmante. Su mente giraba como un torbellino de angustia. «¿Por qué?», murmuró, buscando respuestas desesperadamente en los ojos de su madre. «Salva a la niña», le gritó ella, su voz llena de una urgencia desgarradora. Todo lo que había creído acerca de su familia se desmoronaba frente a sus ojos, y no podía dejar de mirar a la pequeña, que lo miraba aterrorizada. «Vamos», urgió,
tomando la mano de la niña, su corazón latiendo con fuerza. Gabriel estaba a su lado, confundido pero preparado para actuar. «Por aquí», dijo señalando un estrecho pasillo. Pero antes de que pudieran moverse, un estruendo profundo resonó, y la puerta se hizo añicos. Más hombres armados irrumpieron, gritando, llenando el aire con violencia y caos. Instintivamente, Alejandro se lanzó hacia la niña, pero justo cuando lo hacía, una figura familiar apareció. Era su padre, proyectando una imagen. «Salga a la luz», replicó, despreciando la calma de su padre. «Hay cosas que no comprendes, hijo. No solo se trata de la niña, tú eres parte de esto», dijo el padre de Alejandro, apuntando con una confianza perturbadora. Pero no había tiempo. Un nuevo disparo resonó, y de repente, su madre cayó. Su mirada de sorpresa se quedó grabada en la mente de Alejandro. «Mamá», gritó, desesperado. Pero el caos se desató. La niña gritó desde su lado: «Alejandro, no me dejes», y en su voz había puro terror. El suelo parecía desvanecerse, mientras la situación se convertía en un vórtice de desesperación. La furia de la traición lo inundó. Pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo más fuerte sacudió el garaje. Una explosión atravesó la habitación. Alejandro se cubrió la cabeza mientras escombros caían alrededor suyo y el aire se llenaba de polvo. Para su sorpresa, cuando el polvo se asentó, apareció una figura encapuchada entre los escombros. Con un movimiento ágil, se quitó la capucha y reveló su rostro. Era Clara, su hermana gemela, a quien había creído muerta. Pero ahora, la miraba con una mezcla de confusión y asombro. «Clara, ¿pero cómo?», balbuceó, sin poder procesar lo que sus ojos veían. Ella sonrió, pero había un destello de dolor en su mirada. «No tengo tiempo para explicarte todo. Necesito que me escuches. Hay más en juego aquí de lo que imaginas». El tiempo pareció detenerse. Alejandro no podía creer lo que estaba sucediendo. Su hermana gemela, siempre unida a él, había regresado del abismo de su memoria, y todo lo que creía sobre su familia iba a cambiar por completo. «La verdad es que nuestra familia ha estado manipulando a todos, incluso a ti», continuó Clara, mientras los hombres seguían gritando órdenes. «¿Qué quieres decir?». Su voz apenas era un susurro, pero el peso de sus palabras oprimía su pecho. «Los Mendoza no son solo una rivalidad, son parte de un plan, y tú, Alejandro, eres la clave para deshacerlo. Eres el hijo que todos han estado buscando, el verdadero heredero». Los latidos de Alejandro retumbaron en sus oídos. «¿Qué? ¿Por qué no me dijiste antes?», chasqueó, la rabia tomando control. Más figuras aparecieron entre el humo y sombras, pero su atención estaba fija en Clara, porque creía que estaba a salvo, que si no revelaba la verdad, no te harían daño. «Pero todo ha cambiado», dijo, su voz destilando una urgencia palpable. «Necesitamos salir de aquí». Antes de que pudiera asimilar la magnitud de sus palabras, Gabriel se volvió hacia ellos, con una mezcla de determinación y miedo. «Alejandro, no hay tiempo, tienes que elegir, y rápido». Sin embargo, mientras la nube de incertidumbre se arremolinaba, un disparo más resonó. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Clara se lanzó hacia adelante, empujando a Alejandro y la niña afuera del camino, pero en el proceso, un golpe seco se escuchó, y su cuerpo se desplomó. «No», gritó Alejandro. Su corazón se rompió al ver a su hermana caer. No había palabras, solo un abismo de dolor. La tormenta seguía girando, y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podía sobrevivir al caos que lo rodeaba, y descubrir la verdad detrás de todas estas traiciones? ¿O el destino lo había marcado para caer en la oscuridad? El eco del disparo rompió el aire. El tiempo pareció detenerse por un instante. Alejandro, con el corazón desgarrado, sintió que el mundo se desmoronaba. «Clara», gritó, arrodillándose junto a su hermana. Su vida escurriéndose entre sus dedos. La confusión y el horror se arremolinaban en su pecho, mientras su madre yacía a solo unos pasos de allí, el brillo de la vida desvaneciéndose en su mirada. «No, por favor, no te vayas», suplicó, desbordado por la impotencia. La niña, paralizada, a su lado, observaba la escena con ojos grandes y aterrorizados. «Salva a la niña, Alejandro», resonaba la voz de su madre en su mente. La urgencia de protegerla atravesó su ser como una flecha. No podía dejar que este ciclo de dolor continuara. Su hermana y su madre eran víctimas de la misma maldición familiar que había atormentado a los Mendoza.
Con una determinación desgarradora, Alejandro se levantó, intentando aglutinar su miedo en un impulso. «Vamos», gritó, tomando la mano de la niña con fuerza, moviéndose hacia el pasillo que Clara había indicado. El ruido de pasos aproximándose resonaba en sus oídos. Instintivamente, giró la cabeza hacia atrás. Su padre, con una mirada fría como el acero, se interponía en su camino. «No puedes escapar», dijo, con desdén, pero Alejandro no se detendría. La niña reclamaba su atención, su vida completamente entrelazada con la suya. «Te lo advierto, no me detendrás», le gritó, sintiendo el pulso de su padre en cada palabra. Y en ese instante una luz se encendió en su mente, como si se abriera un nuevo camino hacia la libertad. Reconocía la sombra de su viejo yo, y esa era la razón por la que debía luchar. «Vámonos», apuró a la niña, sus pasos llevándolos hacia la salida. El garaje era un laberinto hecho de destrucción, pero el deseo de sobrevivir empujaba a Alejandro hacia adelante. La escalera del fondo se iluminó con un rayo de esperanza, un destello que finalmente rompió la atmósfera opresora. Cuando alcanzaron la salida, el aire fresco se abalanzó sobre ellos, llenándolos de vida. Sin embargo, el grito de su padre cortó el silencio. «Regresa, debes entender la verdad». Pero no había tiempo para eso. Abandonar aquella vida de mentiras era lo único que le importaba. Las balas resonaban a su espalda, pero el impulso de proteger a la niña era más fuerte que el miedo. «Sigue corriendo», le gritó, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que la historia familiar estaba lejos de desvanecerse, pero en ese instante lo único que quería era alejarse del horror. Finalmente lograron salir de la mansión, el peso de la angustia aplastando sus almas. Se adentraron en la noche lluviosa. La tormenta que una vez simbolizó su vida ahora se convertía en una liberación. La niña lo miraba, su rostro aún empapado de lágrimas. «¿Estás bien?», le preguntó, buscando consuelo en su mirada. «Sí, ahora sí», respondió Alejandro, sintiendo que el futuro aún era un misterio. Había perdido mucho, pero las cadenas comenzaron a romperse. La vida de la niña ahora era su misión. ¿Cuántos sabían realmente de los Mendoza? Los ecos del pasado seguirían persiguiéndolos, pero estaba decidido a cambiar el rumbo. Esta vez no se trataría solo de él. Mientras se alejaban, una figura se asomó en la distancia, un nuevo amanecer. La noche solo había sido un preludio de la esperanza que vendría. Y aunque su familia seguía sumergida en la sombra, Alejandro había comenzado a hacer las paces consigo mismo. El entonces enigma de quién era realmente se convertiría en una búsqueda. Hacia ese nuevo horizonte, Alejandro sonrió. «Te prometo que te protegeré, siempre». En ese momento, el peso del pasado se hizo más ligero, y juntos comenzaron a correr hacia un futuro lleno de posibilidades. «Ahora, no te vayas sin tomar acción. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a nuestra comunidad a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Y no lo olvides, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocerlo. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de algo increíble. No esperes ni un segundo más.